No, desaparecieron todos, pero ya van a volver a aparecer. Bien, ahí la veo Josefina. ¿Cómo andás, José? A Todo ver, tenía bien. que poner priorizar video. Mm, Así era la cosa. sí, sí. Bien, ahí está. Ahí empiezan a aparecer. Bueno, ¿cómo andan con el frío? ¿Cómo los trata el frío? Me imagino que Cristian ahí está medio hecho un pingüino, ¿o no? Está fresco por acá, está fresco. Vos sos el que está más al sur, Cristian. Es así, ¿no es cierto? ¿Sos Santa Cruz? No sé si hay alguien de Tierra del Fuego. Sí. Creo que tenés salvo que haya alguien de la Antártida, vos le ganaste a todos, Cristian, me parece. Bueno, Bueno, bueno. todos me escuchan, ¿no es cierto? Sí, dale. Em, Algunos de ustedes quizás ya mandaron el TP3, ¿no es cierto? ¿Ya lo han mandado? Ah, o todavía no. ¿Cómo es? Cuéntenme. Yo compartí en el foro ahí y bueno, y ahora voy a mandar el trabajo práctico. Bueno, Profe, perfecto. buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Hola. Bueno, le comento, he visto los videos. El foro ya lo he mandado. Sí Bien. quería aclarar algunos puntos del TP3 que, bueno, porque es como unir un montón de conceptos en algunas partes. Así que lo voy Sí. a escuchar antes de terminar y de poder mandarlo. Bueno, perfecto. Al final es como lo más prudente, ¿no es cierto? De decir, bueno, a ver, lo escuchamos un rato el profe, ahí nos da alguna orientación y después se sacan un 100. No es un parcial fácil, un parcial, perdón, un trabajo práctico, fácil, sencillo. Más o menos, yo les mandé sobre todo, creo que 2 o 3 videos, no me acuerdo. Hay uno que es muy cortito, que es de 15 minutos, pero hay otro que es como de 1 hora donde está explicado incluso punto por punto. Pero no es lo mismo ver un enlatado que conversar ahora un ratito, ¿no es cierto? Por eso vamos a ir viendo cada uno de los puntos y si ustedes quieren, yo les voy preguntando y alguno de ustedes va contestando y así lo vamos como armando entre todos, sabiendo que el TP3 es individual. Por supuesto, es individual. Acá conversamos un poco, intercambiamos ideas y vemos a ver qué se puede hacer. El primer punto del foro, porque acuérdense que tienen que entregar primero, que es obligatorio, el foro 3, ¿no es cierto? Como tenemos 1 hora nada más, si les parece, vamos así como rapidito. ¿Quién se anima a darme una diferenciación entre lo que es confiscación y lo que es expropiación? A ver, ¿quién se anima, che? Yo los escucho. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué sería expropiación? ¿Qué sería confiscación? Bueno, Profe, bueno, eh, a ver, Ivana. la expropiación es, digamos, un acto unilateral del Estado federal. No tiene que estar de acuerdo la provincia para que expropien un bien y siempre tiene que tener una utilidad, una ley que compruebe por qué se lo está expropiando, digamos, aparte de la ley fundamental, y tiene que ser con indemnización previa. Esa indemnización tiene que ser el mismo valor de la propiedad que se expropie. Eh, Se pueden expropiar distintos bienes inmuebles, Bueno, sobre todo, y la diferencia de la confiscación es que, bueno, ha sido a ver, derogada por la Constitución. En aquella época Rosas confiscaba, digamos, por traidores políticos a la patria o lo que fuese, entonces se llenaba de tierras y era a través de un acto, o sea, porque está relacionado con un delito, con un hecho cualquiera. Hoy también se lo ve en materia penal, digamos, pero de distintas formas. Y bueno, la confiscación
incluso hoy es a través de la aduana, o sea, te confiscan ropa que traes de otros lugares sin pagar el AFIP o esas cosas. Es como que, bueno, bien Ivana, bien, nos ha dado toda una muy buena aproximación. Gracias, gracias Ivana. En primer lugar, tomando ya con la base que nos ha dado Ivana, vamos a destacar un par de cositas. La confiscación normalmente tiene el sesgo penal, pero nosotros sabemos, porque ustedes ya lo han estudiado, que dice el artículo, ¿cuál es? ¿El 17, el 18? ¿Cuál es el que dice que la confiscación no se puede usar más en el derecho penal de Argentina? A ver, ¿cuál es? El 17. Espérate, el 17, exactamente, que es el mismo que dice que la propiedad es inviolable. Inviolable. Probablemente hubiera sido más ordenado que el legislador de 1853, en el artículo 18, donde dice qué penas están prohibidas, ¿se acuerdan? Los azotes, no sé qué, que ahí hubiera dicho que estaba prohibida la confiscación. Nosotros en Argentina, en lo penal, tenemos 4 penas: reclusión, prisión, multa e inhabilitación. La reclusión ha sido ya declarada inconstitucional, así que nos quedaron 3: prisión, multa, inhabilitación. Inhabilitación es cuando lo declaras a aquel otro que no puede por 5 años o por toda la vida ejercer un cargo público o no puede ser más escribano. Esa es la inhabilitación, ¿no es cierto? Como dijo muy bien Ivana, en la dictadura de Juan Manuel de Rosas, entre 1835 y 1852, a todos los que Rosas consideraba enemigos políticos, fuesen o no traidores a la patria, porque siempre los dictadores dicen que las personas que se les oponen en realidad son traidores a la patria. Siempre hacen ese viejo truco los dictadores de todos lados. Si no, escúchenlo a Maduro en Venezuela, ¿no? Pero Rosas utilizaba esto de la confiscación. Y ustedes saben, en derecho penal, que nosotros tomamos las ideas de Carrara, que la pena es personal. La pena es personal. Esto significa que si a una familia que tiene 5 hijos le quitamos el campo, no por castigarlo al papá, de alguna manera lo dejamos en la indigencia al papá y a los 5 hijos. Entonces hay algo ahí que no funciona bien. ¿Me comprenden? Con la personalidad de la pena y la pena de confiscación, digamos, ¿no? Eso con la confiscación también se suele usar a veces en el lenguaje así coloquial, decir, esa ley de impuestos es confiscatoria, que se refiere a algo así como que es exagerado el impuesto, es un impuesto carísimo, ¿no es cierto? Pero primero tenemos que dejar aclarado que nada que ver lo que es la confiscación con lo que es la expropiación, que me parece que Ivana lo ha explicado perfectamente claro. Un segundo tema. Yo les conté en la clase anterior que el poder de policía, a ver, ¿se acuerdan lo que era el poder de policía? ¿Quién lo anotó? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué era el poder de policía que lo vimos en la clase pasada? A ver, ¿quién se acuerda, che? Era el Es poder del la- Estado de irrumpir en la propiedad de la gente. O sea, no sé cómo explicarlo bien. la- Había alguien que quería hablar. la atribución A del ver, Estado para limitar los derechos. Sí, eso. muy bien. ¿Quién es ese? ¿Dante? Sí, Dante. Dante, yo te debo un extra de la clase pasada. ¿Te acordaste, Dante, que me preguntaste sobre el derecho de huelga? La CGT presentó el recurso de amparo. Bueno, al final usó el camino que yo decía que no y vos me decías que sí. Fíjate vos, nada menos que, y por cierto, deben ser unos abogados o lo que tiene, pero te iba a destacar esto.
que no te lo dije en la clase pasada y de paso lo usamos para todos. El poder de policía es el derecho que tiene el rey, el Estado, de limitar, acotar los derechos individuales. ¿Sí? Entonces, decimos, la propiedad es inviolable. Bueno, pero como poder de policía le podemos decir a aquel otro que solo puede construir hasta 7 metros. ¿Se acuerdan ese ejemplo medio pavo que yo les decía? Y el derecho de huelga, que es un derecho constitucional, el poder de policía que alega el presidente Milei justamente es para reglamentarlo, limitarlo. Sin embargo, yo no había leído ese día la noticia y hay un tema que es crucial. El poder de policía es tan grave, ejercitar el poder de policía, ejercer el poder de policía, limitando derechos de rango constitucional, que decimos que solo se hace por ley, por ley. Y ese dato me faltó darte, Dante, porque después leí que era meramente un decreto del presidente, ¿me entendés? Y eso les quiero decir que ustedes háganse el hábito de agarrarse así la cabeza como hace el profe, porque ya bastante serio es que nos limiten derechos constitucionales con el poder de policía. Hoy vamos a ver un poco la expropiación, que es una limitación a un derecho constitucional que sí o sí debe ser por ley. ¿Me comprenden? Porque si no ya entramos en un terreno donde estamos destejiendo el pullover de cualquier manera. ¿Me siguen, chicos? Disculpe, profe, y en la Sería nota, inexistente. Sí, Dante, sí, disculpe, en la nota hacían notar que aparte el medio, que es el DNU, también sería inconstitucional porque el Congreso está en funciones. totalmente, Dante. Pero, a ver, estamos hablando de una materia que es grave o gravísima a nivel de importancia institucional, como son nada menos que la primera mitad de la Constitución Nacional. Y yo no puedo empezar a apretar teclas de esas si no es de última por una ley formal del Congreso, aprobada por diputados, por senadores. Entonces, mirá, si no, déjalo así como está. ¿Me comprenden? Y esa parte te la quería decir, Dante, ahora me acordé cuando te vi porque es una cuestión también pero no solo de honestidad intelectual mía, es básico, básico recontra básico. Esto no está en discusión. De hecho, no, a ver, no me quiero adelantar, pero hoy una de las preguntas que ustedes tienen que responder en el TP3 habla o dice algo así como que, ¿qué pasa si un ministro por resolución dice que va a iniciar un proceso de expropiación? Y síganme ustedes esta línea de razonamiento. Si estamos diciendo que el poder de policía, que puede ser un poco más amplio o más acotado, es el derecho del Estado, del gobierno de turno, de achicarnos nuestros derechos constitucionales. En este caso, la expropiación sería un ejemplo, y estamos diciendo que solo se hace por ley, porque es, incluso, aunque se haga por ley, después el Poder Judicial va a ser un contralor y va a decir, che, ¿esto fue una limitación razonable o fue un disparate? ¿Esta fue una limitación razonable del derecho de huelga o lo pulverizó? Y te pido si me ayudas, Dante, que me gustaría si podés leer el artículo 28. El artículo 28 de la Constitución Nacional, que habla justo de esto. Me va Si a tenés matar, por ahí. no tengo la Constitución a mano. Me va a matar. Perdón, discúlpame, Dante, justo como era el tema tuyo. ¿Alguien me quiere leer el artículo 28 de la Constitución Nacional? ¿Alguno que la tenga por ahí? Los Dice, principios, los garantías y principios, derechos garantías reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Fíjense, Marina, gracias por leerlo, que ahí hay dos elementos. Artículo 28 dice, no voy a permitir, dice el artículo 28, traducción del profe Rodolfo, no voy a permitir que a través del poder de policía que se ejerce por ley, terminen pulverizándome
los derechos de rango constitucional. Entonces, por eso es que el artículo 28 dice, los principios, las garantías, los derechos, como el derecho de huelga o el derecho de propiedad privada, no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Entonces, la reglamentación tiene que ser con razonabilidad. Hay una serie de condiciones, ¿no es cierto? Yo les hacía la broma el otro día de que en el terreno que me compré, un lote urbano, me decían que no puedo construir más de 30 centímetros. Ya, es un ejemplo más pavo, pero sería no razonable esa limitación a mi derecho de propiedad privada sobre mi lote urbano, ¿no? Pero fíjense que tácitamente el artículo 28 ya nos está diciendo dos cosas. Es por ley. Pero además, esa ley tiene que ser una ley razonable. Ni siquiera le admitimos cualquier ley. Ahora, imagínate lo que es un DNU, Dante, en ese contexto. Entonces, a ver, ¿quieren que saquemos esta conclusión? Podemos decir que desde que asumió el presidente Milei, la inflación bajó o subió. Díganme ustedes. ¿La inflación bajó o subió? ¿Bajó? Sí, ¿Bajó? escucho. Bajó. A ver, creo que es el gran mérito y todos aplaudimos que la economía la ha logrado estabilizar, bajó la inflación, se quedó quieto el dólar. Muy bien. Ese era un mandato de las urnas. Pero si yo les pregunto, si pudiéramos hacer una gráfica, igual que con la inflación, una gráfica sobre la calidad institucional, ¿ustedes dirían que viene mejorando o viene bajando? ¿Qué les parece? Viene bajando. Pienso que viene, digamos, bajando la calidad institucional por un tema de los derechos sociales con respecto a los jubilados, con respecto a la salud. Hay varios, ¿no? Pero sobre todo, cuando vos decís de otro poder del Estado, que son todos unos cretinos, y vos venís a decir, no, mirá, yo voy a reglamentar un derecho de rango constitucional sin pasar por el Congreso de la Nación, ni les cuento el tema del nombramiento de ministros de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Pero, a ver, lo importante es que ustedes, porque estamos en una clase universitaria de Derecho Constitucional, sin meternos en política, porque yo ya les dije en la clase anterior que hay un aparato teórico muy grande en el liberalismo del presidente Milei, y hay un aparato teórico muy potente también en el socialismo que representa, podríamos decir, el peronismo histórico en Argentina. Los dos tienen aparatos teóricos sólidos. Uno puede tomar una postura a la otra. ¿Se acuerdan que lo ejemplificamos en la clase pasada con la extensión del poder de policía, justamente? ¿Se acuerdan? Que decíamos que un poder de policía demasiado amplio del Estado, que incluye el bienestar general, medio que me achica mis derechos. Y pusimos el ejemplo del fallo Ercolano contra la Anteri. ¿Se acuerdan? O ya se olvidaron todo, che, ¿cómo es la cosa? A ver, ¿se acuerdan de la clase pasada que lo dijimos? Entonces, nos metemos en temas que son grandes, temas grosos. Primera regla, pues ya vamos a pasar al TP ahora, antes que se me acabe el tiempo. Primera regla, entonces, todos los derechos que ustedes han estado leyendo ahí, derecho a la salud, derecho a lo que se les ocurra de la primera parte de la Constitución, pueden ser reglamentados. Yo en lo personal les dije que hay algunos que no pueden ser reglamentados. Yo les puse el ejemplo también medio pavo de los azotes, de que, escúchame, no, ¿qué clase de reglamentación me vas a hacer ahí? No, simplemente ese derecho constitucional no se toca, ¿no? Pero en la enorme mayoría pueden ser, cuando decimos reglamentados, acuérdense que es limitados, achicados. Le hemos puesto fronteras, ¿no es cierto? Por eso Dante, con toda razón, se molesta de que un derecho constitucional como el derecho de huelga, le digamos, sí, pero
de 2 a 5 de la tarde no. Y la mitad de la gente tiene que estar haciendo guardia. Y no sé qué. Obviamente que hay una reglamentación que es razonable hacer del derecho de huelga, pero hay otras que no. Y de última, la discutimos. Lo que estoy seguro es que no puede hacerse por un DNU, ¿sí? Porque estamos tocando configuraciones avanzadas de todo el sistema institucional del Estado de Derecho. Si no, del Estado de Derecho nos va a quedar nada más que el nombre. ¿Me comprenden, chicos? ¿Me entienden? Porque esta es la clase de Derecho Institucional, de Derecho Constitucional. Y yo algo que voy a abrazar y voy a defender a morir es la Constitución. Estamos acá en la clase de Derecho Constitucional. Bueno, confiscación. Entonces dijimos, no, mirá, a ver, discúlpeme que acá me sale un cartelito. A ver, ahí estos cartelitos me vuelven loco. ¿Se estará grabando esto? Sí, bien, discúlpeme. Bueno, decíamos, confiscación, nada que ver con la expropiación. Ahora, un tema fundamental que lo dijo Ivana muy bien, es unilateral la expropiación, no es un acuerdo, es unilateral. Si fuese un acuerdo, no sería expropiación. Imagínense la situación, te tomo de ejemplo a vos, Ivana, que fuiste la que dio la explicación. Ivana tiene un campo de 300 hectáreas, que fue de sus bisabuelos, que vinieron de Italia, por ejemplo. Incluso han trabajado duro los bisabuelos, los abuelos. Le decimos a Ivana, bueno, va a pasar una autopista por ahí, o vamos a hacer una represa y vamos a llenar de agua todo eso, ¿no? Tenemos que hacer un dique, no sé, qué sé yo. Bueno, ¿cuánto pedís por el campo? Supongamos que Ivana nos diga, no, es que no lo vendo. ¿Vieron que hay viejitos así que dicen, che, no, no lo vendo? ¿Me están escuchando bien, chicos? Sí, Ah, sí. bueno, porque ahí por ahí me ponían como Hay que una no se pequeña, estaba escuchando. hay una pequeña interferencia, pero debe ser el internet. No, hay un micrófono abierto, es de Cristian. Ah, cerré el micrófono, Cristian, ahí está, dale. ¿Ahí me escuchan un poquito mejor? ¿Sí? Yo en general digo que tengan los micrófonos abiertos, pero si hay una interferencia, lo cerramos y ya está. Entonces, decíamos, es unilateral, aunque Ivana diga, como a veces dicen los viejitos, no, no, yo no te vendo mi casa. Esta casa fue mía, de mi padre, de mi abuelo. No, no, tengo un valor enorme, no es por dinero, no la vendo. Es unilateral. Pero como le voy a limitar, el artículo 17 lo dice enfáticamente, la propiedad es inviolable, así empieza el artículo 17, dice las 4 primeras palabras, la propiedad es inviolable. ¡Chao! Es inviolable. Pero fíjense, como la vida en sociedad, escúchame, necesitamos hacer esa represa o ensanchar la calle o algo por el estilo. Bueno, aunque Ivana con su campo no esté de acuerdo, le vamos a expropiar igual el campo. Pero fíjense, vamos a pasar a la pregunta que dice, ¿cuáles son las condiciones? ¿No? Perdón, los requisitos, creo que dice la pregunta A. ¿Cuáles son los requisitos? Y los tienen ahí, en el artículo 17, no es un invento del profe. Fíjense que dice, ningún habitante puede ser privado de la propiedad, sino en virtud de sentencia fundada en ley, que eso no sería lo que nos interesa ahora. Y después dice, y acá viene, la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Tenemos los 3, y no hay 5 ni 8, son 3 requisitos. Tiene que haber una ley previa. Acuérdense que lo de la ley previa, el profe les dice, la regla, cuando van a limitar derechos constitucionales, es que tiene que ser por ley. Por ley del Congreso de la Nación, si va a ser el Estado federal o nacional el que va a expropiar. Por ley provincial, si es la provincia la que va a expropiar.
En lo municipal, Argentina tiene dos sistemas. Uno, el de Córdoba, por ejemplo. Cada provincia tiene un sistema municipal distinto, chicos. Somos un mosaico de 24 sistemas municipales distintos. Se repiten más o menos algunas cosas, pero la provincia de Córdoba, por ejemplo, le da un gran poder a los municipios y una ley municipal que se llama ordenanza, aprobada por el Consejo Deliberante, pero en definitiva por el órgano legislativo municipal, que es el Consejo Deliberante, se llama ordenanza, también vale como ley, porque hay una autorización de la Constitución Provincial de Córdoba que dice que los municipios sí pueden expropiar. Otras provincias argentinas tienen otro sistema para lo municipal y dicen que cuando el municipio quiera expropiar, va a tener que pedir a la provincia que les apruebe la expropiación por ley provincial. Pero no vamos a entrar en esa porque va a ser un tema que lo van a ver en una materia posterior, porque estamos viendo acá derecho constitucional nacional, Estado federal, y eso lo van a ver en detalle en la siguiente materia, que es derecho constitucional provincial y municipal. Pero yo les doy para que ustedes ya tengan una orientación, ¿no es cierto? Ley en el sentido formal, que quiere decir que emana del poder legislativo. No le llamamos ley a los decretos de necesidad y urgencia, ni a las resoluciones que firme un ministro, ¿no es cierto? Por eso es que esta pregunta que estamos charlando y dice, ¿cuáles son los requisitos de la expropiación? Que dijimos que son 3. A ver, ¿cuáles eran? ¿Quién me los dice? ¿Ya los anotaron o no? Bueno, tener una causa de utilidad pública para el bien que se va a expropiar, calificar la causa de la utilidad en una ley y tienen que indemnizar previamente Impecable. al sujeto, Impecable, Josefina. Al dueño, al dueño. ¿no es cierto? Entonces, primero, rango de ley. Ya ahí tienen contestada la otra pregunta. Che, escúchame. Si la otra pregunta dice, ¿cómo es que dice? ¿Puede un ministro con una resolución ministerial? Pues no, si estamos diciendo que es ley. Y la ley, además, tiene que decir ahí la utilidad pública que se le va a dar. ¿Me entienden? Y eso puede ser discutido ante el Poder Judicial, pero normalmente no va a haber problema por ese lado. Pero la ley tiene que decir, es propio el campo de Ivana para hacer tal cosa, no porque sí, para hacer tal cosa, que es una utilidad pública, ¿no es cierto? Porque voy a poner una escuela, porque voy a ensanchar la autopista, o voy a poner la famosa represa ahí que quedó todo bajo el agua, ¿sí? Y un dato importantísimo es indemnización previa. Es decir, yo no le voy a desposeer a Ivana. Seguimos con tu ejemplo, Ivana. Del campo ese que era de Ivana y de su papá y de sus abuelos, y le digo, che, de acá a 3 años te pago. No, no, ¿qué va a hacer mientras tanto? Imagínate, le saco la casa, se va a ir debajo de un puente. No, tiene que ser antes. Antes le doy la plata y después, obviamente, entrega la casa. Indemnización previa. Acá no me quiero meter en detalles que los van a ver en otra materia también, que es el derecho administrativo. ¿Cuál es el punto? Yo les hago la referencia, nada más. Si el particular, en este caso Ivana, está en desacuerdo con la tasación, la indemnización previa le da el dinero que el Estado dispuso como tasación y se cumple el requisito indemnización previa, pero después Ivana, que no estuvo de acuerdo con la tasación, dice, no, mi casa valía $170.000 y ustedes me la pagaron $120.000, tiene la posibilidad de hacer un juicio administrativo. ¿Por qué? Por la diferencia. ¿Me siguen? Pero si todos cuestionáramos el valor de tasación, no terminamos más. No terminamos más, no hacemos más la autopista. Entonces,
Indemnización previa, pero con esa tasación que hace el Estado, que normalmente, les digo más, en muchos casos es un poquito por encima de la tasación de mercado, justamente porque el Estado se quiere evitar que reclamos, un juicio, ¿me siguen? Así que normalmente la tasación está bastante bien hecha y hasta es una chirola por encima del valor. Eh, sobre las cosas expropiables, antes que me olvide, es bien importante este punto. A veces me ponen, o he leído por ahí, porque es del foro 3. Me confunden algunos estudiantes las cosas que no pueden ser embargadas con las cosas que no pueden ser expropiadas. Entonces me dicen, no, a las tribus indígenas no le podés expropiar el campo de la comunidad originaria. Y no le podés embargar por deuda. O como es el bien de familia, la casa anotada como bien de familia. Bueno, no se lo podés embargar por deudas, pero sí se puede expropiar. O no podés expropiar un cementerio o una iglesia, me dicen a veces por error, o una embajada que es propiedad de... No, no. Yo siempre les pongo en broma, pero en serio, el ejemplo de la comunidad de San Roque. A ver, ¿quién era de Córdoba capital? Estaba Candela por ahí, porque vos sos de Isla Verde, Josefina, así que no sos de Córdoba capital. Bueno, cerca de Córdoba capital está Carlos Paz. Carlos Paz, ¿conocen, che, de Córdoba, Carlos Paz? Donde, bueno, en Carlos Paz, hacia 1890, se hizo el dique más grande del planeta. Miren cómo seríamos de ricos en ese momento. El dique San Roque, que es el lago San Roque, hoy por hoy, el lago que tiene Carlos Paz. Se llama lago San Roque o se llamaba dique San Roque porque en ese lugar había un pueblito. El pueblito se llamaba San Roque y el pueblito tenía un cementerio, el pueblito tenía una iglesia católica y todo quedó bajo el agua. Obviamente que no vamos a estar desenterrando los muertos ni trasladando del lugar la iglesia, simplemente se indemnizó y eso quedó bajo el agua. Abajo del lago San Roque está el pueblito de San Roque. Entonces, ¿para qué? A ver, y si hubiera habido ahí justo la embajada de Francia, también la dejábamos bajo el agua, porque la embajada de Francia es un inmueble. Le pagamos al Estado francés el valor de cuánto vale su inmueble, pero, macho, yo necesito hacer esa represa, no sé, porque necesitamos el agua para Córdoba, o por motivos hidroeléctricos, como es Yacyretá, allá al norte. ¿Me comprenden? Es bien importante este concepto. Ahora bien, algunas cosas usualmente se dice, no, ¿cómo vas a expropiar dinero en efectivo? Porque no tiene sentido. Normalmente les hago, a ver, yo me meto en temas que los van a ver más adelante, pero les hago un adelanto. Normalmente el Estado Nacional sin ningún problema, expropia inmuebles que sean propiedad del Estado provincial o de un municipio y le paga, por supuesto, ¿no? Como si fuera un particular. Pero al revés, no suele ser bien mirado. Es decir, que una ley provincial le quite al Estado federal un inmueble, no se usa, más bien se llega a una especie de acuerdo. ¿Me siguen? Por ejemplo, en Córdoba capital, el municipio y la provincia de Córdoba, los dos, llegaron a acuerdos con el Estado federal, que era el dueño de todos los terrenos que estaban lindantes al ferrocarril, donde han hecho plazas, porque vieron que los ferrocarriles dejaron de funcionar en un momento, ¿no? Entonces, para que tengan esta idea, los cuerpos humanos muertos, digamos, los cadáveres humanos, los restos humanos, usualmente por una cuestión de respeto. Sin embargo, yo siempre les destaco a mis estudiantes que después del COVID-19, a mí me suena que perfectamente, si tenés una peste súbita donde no sabemos la cura y no sé, como esas películas de ciencia ficción, me suena que el Estado le puede decir a una familia, me vas a tener que dar el cuerpo, los restos mortales de tu papá, de tu mamá, porque voy a hacer investigación científica. Estoy ante
el COVID-19 no sabíamos ni qué enfermedad era, ¿se acuerdan? Entonces, pero en general tomen como que los restos humanos no son parte de lo que puede ser expropiado, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Sí? Sigamos entonces con, ya sabemos cuáles son los requisitos de la expropiación, los fundamentos más o menos conversados. ¿Por qué debe ser previa? También dijimos, no la vamos a dejar a Ivana ahí ¿a dónde se va a ir si le sacamos la casa o el campo? ¿Debajo de un puente? ¿Y va a estar 2 o 3 años debajo de un puente hasta que le pagamos? No, no funciona así, ¿cierto? Entonces debe ser previa. La tercera pregunta, ya medio que la dijimos, o estuvimos charlando, resolución ministerial. ¿Puede iniciar un proceso de...? No, el único que puede iniciar el proceso de expropiación es la aprobación de una ley nacional, en lo que a nosotros nos interesa, o una ley provincial, si fuera el Estado provincial de Córdoba. Antes que me olvide, les quiero destacar, escucha, no anoté acá y yo no soy bueno para los números, pero creo que es la ley 21.499, a ver si alguien me ayuda, que es la ley nacional de Sí, esa es la ley. procedimiento. Bueno, mira, me acordé entonces. Gracias, Sí. José. Esa ley es la ley de procedimiento de expropiación del Estado Nacional, pero la provincia de Córdoba tiene otra ley de procedimiento de expropiación provincial, y así las 24 provincias. Yo les quiero otro error que a veces cometen mis estudiantes. Esa no es la ley previa. Esa es la ley de procedimiento que dice cómo va a ser el Estado para dar los pasos para esa expropiación. ¿Me siguen? Pero cuando decimos requisito de ley previa, además de esa ley, que es la de procedimientos, tiene que haber una ley específica. No tan específica, porque no va a decir normalmente le vamos a expropiar la casa a Ivana, que era el ejemplo, sino que en el pueblo de San Roque vamos a decir, miren, todo el radio de esta zona, todos los dueños van a ser expropiados porque vamos a hacer una represa de agua ahí. O todos los frentistas de tal calle, que es finita así la calle, y vamos a hacer una autopista. Bueno, a todos los frentistas entre más o menos así. Tiene que haber una individualización relativa, por lo menos, de los inmuebles que se van a expropiar. Casi nunca es una individualización inmueble por inmueble, ¿me comprenden? Son de la zona, pero no puede ser que a principio de año el Estado dijera, a ver, autorizo a todo lo que al Poder Ejecutivo se le ocurra y ya dejo previamente, como quien firma los cheques en blanco, lo que se les ocurra es propia, no, ¿me entienden? Entonces, no hace falta que sea individualizado el inmueble de Ivana así específicamente, se va a individualizar por zonas, pero tampoco vale tan genérico, tipo, che, los inmuebles de toda la ciudad de Córdoba que indique el interés. No, así no funciona. Y Profe, después ¿puedo hay hacer una una pregunta? pregunta, perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Eh, Dante, claro. Recién no anoté el número de ley, el de procedimientos, la Ley Nacional de Procedimiento, pero usted dijo que después hay leyes Creo que es la provinciales. ¿Cómo claro, porque qué diferencia tienen o cómo se sabe cuál se aplica en caso de que haya algo distinto? fácil, Dante. Si el que quiere expropiar es el Estado Nacional para hacer, qué sé yo, una universidad nacional, va a usar su propia ley de procedimiento. Y después el Congreso de la Nación es el que tiene que aprobar la ley previa, declarar la utilidad pública, y el cheque viene de la Nación. Pero por el contrario, si es la provincia, la provincia de Córdoba, la que va a hacer una escuelita provincial, la provincia de Córdoba anda en su propio auto, que es su propia ley de procedimiento, y la legislatura provincial, que en Córdoba es unicameral, por ejemplo, va a ser la que debe aprobar esa ley previa declarando la utilidad pública, y el cheque, obviamente, va a ser plata provincial. Y acuérdense lo que yo les comenté para que tengan esa idea, por lo menos, de que en la provincia de Córdoba
la autonomía municipal, que nosotros vimos que el artículo 5 decía que todas las provincias tienen que garantizar la autonomía municipal, pero ¿hasta dónde? ¿Qué sería autonomía? ¿Hasta dónde? Entonces, la provincia de Córdoba creo que es la que más o una de las que más autonomía le da a sus 300, 400 municipios, no sé ya ni cuántos son, ¿me entienden? Otras provincias le dan menos autonomía. Y en este tema, como la ley municipal se llama ordenanza, algunas provincias dicen, no, no, mira, municipio, vos pedime a mí y yo te apruebo con la ley provincial y después vos me siguen. En cambio, Córdoba, en su propia constitución provincial, dice que los municipios de Córdoba tienen en automático esa autorización por ordenanza municipal, cumpliendo los requisitos de ordenanza previa, declaración de utilidad pública, pago previo, pueden expropiar sin pedirle permiso al gobierno provincial. ¿Me siguen hasta acá? Miren que esto no es de constitucional primer año, sino que es un poco más avanzado, digamos. Disculpe, una pregunta. Sí, ¿Me sí, escuchan? Leila. Sí, ¿Está bien responder en la pregunta A, que son cuáles son actualmente los requisitos de la expropiación? ¿Estaría bien poner los requisitos y agregar la ley para llegar a los 30 renglones o estaría mal? a ver, primera cosa, les doy pautas formales. Más o menos 8 renglones, 8 renglones, 7, 8, 6, por cada pregunta, o sea, pregunta A, B, C y D, 8 renglones cada una. El que me escriba mucho más no me gusta, ya me pone de mal humor. Y el que me escriba 2 renglones, y la verdad que medio que, no sé, estamos en la universidad y estamos en Derecho Constitucional. Entonces, búsquenle la vuelta, ustedes son unos grandes relatores, escríbanme algo que más o menos ocupe unos 8 renglones, no 30, 8 renglones, ¿sí? ¿Les parece? En cada consigna. Olvídense de que, porque está mal el Sam Canvas cuando dice 500 caracteres. 500 caracteres es 5 renglones, 6 renglones. Se dan cuenta que está mal. Eso hay un error material. Ahí han querido poner 500 palabras. 500 palabras es una carilla. Y una carilla más o menos deben ser 6, 7 renglones por respuesta, más o menos, ¿no es cierto? Ustedes vieron que yo siempre, cuando corrijo, les pongo el máximo puntaje formal. Yo no me meto, me pusieron carátula, no me pusieron carátula. Ustedes háganme lo mejor que puedan, pero no me vuelvo loco por eso. Me gusta más ver el contenido. ¿Se dan cuenta? 8 renglones. La respuesta a esa pregunta, Leila, está en el artículo 17 que da esas tres. La ley 21.599, ¿cómo es, Josefina? Vos te sabes el número. Esa ley es la de procedimiento. Así que en realidad, 21.499. bien, la 21.499 es de procedimientos, Leila. Así que no, esa dice qué plazo, cómo va a emitir los cheques, es otra cosa. Incluso, en general, esas leyes de procedimiento son más una orden que se dé el Estado a sí mismo, ¿me entienden? Porque el Estado a sí mismo dice, bueno, los pasos que yo mismo voy a hacer son tales. Lo esencial es que ustedes sean capaces de darme los 3 requisitos del artículo 17, che, y explicármelo un poco, qué es lo que estamos haciendo acá nosotros. Pero es sentido común esta parte, ¿por qué es ley previa? ¿Por qué decimos, eso sí es importante, ¿por qué tiene que ser ley? Esa respuesta sí que es importante, por eso hablábamos recién con Dante, hablando de Profesor, otros ¿le puedo hacer derechos una de rango consulta? constitucional. Sí, Perdón, no me sí, quiero ir Miguel, de lo que se está planteando. ¿Cómo está? Por ¿cómo anda? ejemplo, en este caso, bien. Saludos a todos. Del que le estamos expropiando el campo, vamos a poner que somos el Estado nosotros, a Ivana. En el supuesto de que Ivana no, ella vive en Nueva York o vive, no sé, en Buenos Aires, no, porque esto pasa mucho en las zonas rurales con las rutas,
y no tiene conocimiento. ¿Cuál es la actitud del Estado? ¿Ubicarla, depositarle una cuenta o directamente no le paga a nadie? No sé si la pregunta por ahí lo desvía del Sí, tema. creo que sí. Nosotros, cada parcelita del Estado argentino, los 3 millones de kilómetros cuadrados, no sé cuántos son, está todo anotadito en los distintos registros inmobiliarios, en los catastros, que dice así con el mapa, esto es de Dante, esto es de Josefina, esto es de Pamela, esto es de Miguel. Está todo anotadito ahí. Incluso si ya hubieran muerto y no tenían hijos y todo eso, en automático es del Estado, pasa a ser propiedad del Estado, ¿me entienden? O sea que en realidad no hay bienes vacantes propiamente, porque apenas hay un bien vacante, pasa a ser propiedad del Estado. Y si alguien actúa como dueño de un bien, que en muchos casos es del Estado, pasa a ser dueño a los 20 años por usucapión, pero ese tema lo van a ver ya Se, en pu- se derechos puede pagar reales. en, No me quiero meter en esa, espérate, Dante. Pero básicamente, si está en Nueva York, Miguel, y es una persona que está viva, digamos, y le estamos sacando el campo, simplemente le vamos a dejar depositado en una cuenta que el Estado crea a ese efecto, para que cuando aparezca simplemente se lleva su dinero, por supuesto que actualizándose, no que se lo coma la inflación. El sistema está bien armado en ese sentido, ¿me entienden? O sea que por ese lado no habría demasiadas dudas, no habría dificultades. Eh, si ustedes quieren, yo les puedo decir que un tema lindo, porque sí genera debate, es, pero capaz que es más avanzado este, que es el choque entre el poder de policía y la expropiación como instituto donde estamos limitando el derecho de propiedad. ¿Por qué se los digo? Porque cuando el Estado municipal, yo les ponía el ejemplo en la clase pasada, dice, sobre ese lotecito no vas a poder construir más de 7 metros de altura, ese poder de policía, ¿me limita el derecho de propiedad? Sí, pero no es indemnizable. No es indemnizable, me la tengo que bancar, ¿me entienden? No me van a pagar porque antes yo tenía derecho hasta las estrellas y ahora tengo hasta 7 metros. No. En cambio, la expropiación sí me la pagan. Es bien fácil. Me sacan el terreno porque van a hacer un dispensario municipal, págame el terreno. Pero hay una zona gris en el medio donde el Estado, que no quiere pagar, va a decir, esto es poder de policía. Es una reglamentación legítima de mi parte. Y ustedes, los particulares dueños del derecho de propiedad, van a poder alegar lo que se llama expropiación inversa, que es decirle al Estado, no, para un cacho, esto no es poder de policía. Vos me estás vaciando de contenido mi derecho, págame. Ese choque, porque el Estado nunca quiere poner plata. Y ustedes siempre van a querer que sea una expropiación, porque se la pagan, ¿me entienden? ¿Me siguen hasta acá o me metí en un tema medio complicado? Les pongo un solo ejemplo. Dame un segundo, Josefina. Les pongo un solo ejemplo. El caso Mercau, que es famoso, es un caso de San Luis, un amparo. Básicamente, el Estado le dijo a una familia que era dueña, pónganle, de 40 hectáreas, muy cerquita, o sea, apenas ahí nomás donde termina la ciudad de San Luis, dueños de 40 hectáreas, no es poco, les dijo, vamos a decidir que esto va a ser un parque nacional, un parque provincial. Parque provincial, cómo es el tema de la vegetación autóctona, los animalitos, así que no vas a poder, pero es propiedad mía, dicen los dueños del campito este de 40 hectáreas. No, vamos a decir que es poder de policía. Poder de policía, sigue siendo propiedad tuya, pero no vas a poder talar ni el bosquecito, ni poner soja, tampoco hacer loteos. Y la familia esta, Mercau, dijo, a ver, ¿qué me queda? Me vaciaste de contenido, porque esa ya no es una limitación razonable, me vaciaste de todo contenido, mi derecho de propiedad, y plantean lo que les van a dar, una expropiación inversa,
y le dicen, quédatelo vos al campo, pero a mí me tenés que pagar. ¿Me entienden la tensión, chicos, que hay? El Estado siempre va a querer, en los casos dudosos, decir, esto es poder de policía. Por ejemplo, cuando el Estado municipal dice, che, cada frentista tiene que dejar 3 metros libres o 4 metros libres. Y antes no era así, de golpe, ordenanza nueva, 4 metros libres. No, no podés edificar en los primeros 4 metros. ¿Han visto eso? Que a veces tenés que hacer un jardincito, no sé qué. Mirá, pegó en el palo, porque estamos al límite. El Estado, acuérdense, quiere dar las órdenes, pero no quiere poner la plata. Y ustedes tienen que saber que en los casos que son dudosos, van a poder decir, no, pará, esto ya no es una limitación razonable, como dice el artículo 28, por poder de policía, sino que me quitaste la mitad de mi lote. Si mi lote tenía 10 metros de fondo y me sacaste 4 porque tengo que hacer un jardincito en el frente, pagame el lote o la mitad del lote. ¿Me siguen, chicos? Ustedes tienen que decir, indemnízame. Esto es una expropiación, porque es donde tienen todas las garantías. En cambio, en el poder de policía, el Estado no paga, ¿sí? Y entonces el Estado va a decir siempre, estoy ejercitando mi poder de policía. Así, de fácil. Che, pero estos son trucos de, ya para, bueno, para cuando sean abogados y es otro level. Disculpe, Pero pero sí, discúlpenme que me voy yo de los temas. eh, Dale, Ivana, decir. justamente esa era una de las dudas que yo tenía con respecto, digamos, a las limitaciones de expropiación, porque suponiendo, ahora Santa Fe, que es inundado, que viene pasando a menudo cada vez que llueve, necesitan hacer un canal justo por donde pasa mi campo. Y como es, digamos, de necesidad y urgencia, más allá de que sea una legislatura provincial, puede, con ese poder de policía, antes de hacer una ley e indemnizar por una urgencia, un ministro, el gobernador, digamos, el gobernador, antes de pasar por el poder legislativo, expropiarme la casa porque va a ser un canal y después pagarme. No, Ah, definitivamente no, Ivana. Por eso hemos leído el artículo 17 y yo les puedo decir, para que se queden tranquilos, no hay otro artículo que diga, lo del artículo 17 es mentira. No, no. El artículo 17 dice, la propiedad es inviolable y solamente la podés quitar a aquel otro con estas 3 cuestiones. Si hay una emergencia, movete rápido, aprobar rápido la ley provincial, indemnizar rápido a la gente, movete rápido, pero no es que, no, mirá, vamos a hacer primero que te quitamos y después se dan cuenta, Iván, es bien importante. Acuérdense de esto, chicos, porque vivimos tiempos complejos. Y, en mi opinión, los tiempos complejos vienen desde hace 50 años más o menos, o sea que no estoy echando toda la culpa a mi ley. Siempre, pero siempre, 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 todos los dictadores, formalmente dictadores o más o menos dictadores, que violenten las cláusulas de la Constitución Nacional, siempre, pero siempre, siempre van a decir que no quedaba otra, que era por utilidad pública, no declarada en ningún lado, emergencia, emergencia, escúchame, el Estado dice, por emergencia no pago los juicios que me hagan. Chao. Imagínate un patrullero policial, te chocó y te hizo bolsa el auto porque estaba manejando mal el policía, vos decís, bueno, pagame el auto, le haces juicio al Estado. No, emergencia económica del Estado provincial, no te pago, chao, o te pago de acá a 20 años. No, siempre todos los que quieran violar la Constitución van a aducir emergencia. Y les voy a decir algo que es más oscuro en todo caso. Quizás la mayor violación que hemos tenido en los últimos 50 años, que es 1976 en adelante, la aplicación de tormentos inhumanos sobre seres humanos detenidos, aunque fuesen terroristas, violando el artículo 18 de la Constitución Nacional, fue justamente justificada diciendo, bueno, pero no había otra forma, era una emergencia. Entonces, tenemos que tener
nosotros ese olfato de constitucionalistas que van a ser ustedes para que cuando nos vengan a macanear de que haya apuro en designar a un ministro de la Corte, entonces no vamos a usar el procedimiento que corresponde, o esto del derecho de huelga, o esto de la inundación, y por eso te quito el campo, te quito la casa, entramos en un terreno sospechoso. Sospechoso. ¿Me Profesor, entienden? Sí, permíteme, Miguel, que quiero completar con la pregunta 4 y después, si quieren, me quedo 5 minutitos más, yo para que nos vayamos a cenar también. La pregunta 4, esa pregunta tiene trampita, chicos, y yo no quiero que se equivoquen, yo quiero que se saquen un 100. ¿Cómo les dice la pregunta D, perdón, o 4, no sé cómo la tienen ahí? Dice, acá está la trampita, dice, si se cumplen todos los requisitos formales y procedimentales, ¿un municipio puede expropiar un campo lindero al ejido urbano? ¿Por qué? La trampita está en que ya no está cumpliendo todos los requisitos. ¿Por qué? Porque ustedes han visto en Introducción al Derecho que el Estado nacional o provincial o municipal tiene un territorio. ¿Se acuerdan los elementos del Estado? Era población, territorio, gobierno, lo han visto. Y solamente sus leyes, las órdenes del rey, tienen aplicación en ese territorio. ¿Me comprenden? Entonces, por eso, medio en broma, yo digo que Milei no puede expropiarle la casa a Putin si no tenemos soberanía sobre Rusia. Además que nos va a hacer sonar a aquel otro, que tiene pocas pulgas. Pero no puede. O la provincia de Córdoba, Estado provincial, dice, ¿sabes qué? Vamos a expropiarle a Misiones una casa que está en Posada. No, escúchame, la provincia de Córdoba está acá. ¿Y cuál es la trampita? La trampita es que dice que el campo está lindero, o sea, vecino, pegadito a, pero por fuera del radio municipal, ¿me comprenden, che? No se vayan a equivocar en esa, porque me da bronca que después no ven el video y ponen cualquier cosa, porque esa es la trampita de esa pregunta, que está dirigida a que tengan ese sentido común que tiene que tener un abogado, de que obviamente que si el municipio está fuera del ejido municipal, el municipio no tiene ningún poder ni atribución sobre ese campito, ¿me entienden? En una clase una vez me puse, yo creo que se las he mandado, pero a explicarles al detalle cómo hace un municipio en Córdoba, por ejemplo, para correr, extender su territorio, ¿sí? Pero ese no es el tema de la pregunta, porque obviamente que podríamos decir, bueno, que extienda primero el ejido. Y es como decir, invadamos primero a, qué sé yo, a Uruguay, y después que sí, invadimos y anexionamos Uruguay, ahí sí tenemos poder de expropiación sobre una casa que está en Montevideo. Pero no tiene sentido esa explicación. En Córdoba, provincia de Córdoba, cada municipio tiene una especie de circulito, y cuando las casas de la gente empezaron a hacer lotes y se empieza a extender ya por fuera del ejido, como el municipio quiere que cobrar impuestos a los lotecitos, la cosa es así, le pide a la legislatura de la provincia de Córdoba, mostrándole las fotos, las pruebas de que hay casas ahí y que ellos brindan servicios, por ejemplo, alumbrado público, abrir y mantener calles de tierra, recolección de residuos, o sea, pasa el camioncito de la MUNI a buscar las bolsitas de nylon de la basura, y la legislatura de la provincia entonces le dice a Villa María, a Belville, a Isla Verde, José, no hay problema, dale, ahí te corro, y entonces el municipio se agranda, ahí queda de lo más orgulloso, porque antes tenía, qué sé yo, 40 hectáreas y ahora tiene como 70 hectáreas, y empieza a cobrar impuestos municipales, ahora sí, ¿me comprenden? Por supuesto que si hay dos municipios que están pegados, pero eso no se puede hacer, obvio, en Córdoba. Bueno, eso pasa en el Gran Buenos Aires, por ejemplo. En el Gran Buenos Aires están todos
¿Ustedes vieron? Están todos pegados ahí los municipios. Bueno, Villa María Karina con Villanueva, que están pegaditos, Villa María con Villanueva. Entonces, o San Francisco, creo que es con Marco Juárez, que están ahí. Hay una calle de por medio. Entonces, no es que Villa María va a decir, che, vamos a chorearle unas manzanas a Villanueva. No, no San funciona así. Francisco creo que está dividido por la provincia, cambia de provincia en medio del pueblo. Bueno, ahí está, pero por la provincia, ahí está, bueno, eso. Pero más o menos, para que tengan una idea, con lo que yo les he dicho, 8 renglones, simple, descripción de artículos que ya me lo sé de memoria, con razonamiento propio, pero solo 8 renglones por cada respuesta. En el foro, 2, 3 renglones, chicos, no se compliquen tanto con el Profe. foro 3. 2, 3 renglones cada pregunta del foro. Una consulta. 8, ahí voy, 8 renglones cada pregunta, que son 4, ¿sí? No me hagan respuestas de un renglón o 2, porque les tengo que poner que no tiene el nivel que se espera de un estudio universitario. Eso se lo dejamos a los chicos de 6º grado, cuando analizan ahí, qué sé yo, geografía. ¿Me siguen? Bueno, yo los escucho. 5 minutos, pregunten. Preguntas. Yo le había preguntado, o le había pedido la palabra, porque cuando Ivana planteó el ejemplo del canal por una inundación, yo interpreté que como que se trataba de que el Estado hacía una canalización por el campo para disminuir el efecto de la inundación. Me parece que acá no sería una expropiación, creo que es necesidad justificante o algo por el estilo, que es como cuando rompes una puerta para sacar a alguien de un incendio, obviamente estás violando una propiedad privada, pero lo justifica el beneficio que estás prestándole a ese vecino es mayor que el daño que le está causando. Creo que ese era el sobre caso eso, espérate, Miguel, espérate. Sobre eso, muy cortito, vamos a decir que en esos casos, como el de Ivana, son los propios dueños de los campos lo que le están pidiendo, por favor, a que venga el Estado con las topadoras y les haga el canal, porque está en una laguna, no un campo, ¿no es cierto? Yo un poco quise enfatizar. Ahí va la pregunta, vamos a poner que... Te escucho, Miguel. Ese daño que se causa para disminuir el efecto del temporal o de la inundación, ¿se indemniza o no? Porque no está expropiando. Al campo de Ivana le pasa con las topadoras, hacen un canal y permite que eso baje el nivel de inundación. Eso lo compensan porque no está expropiando. Miguel, ahí creo que comprendí tu pregunta y permitime, Iván, así les doy también preguntas a alguno más que quiera. Pero muy buena pregunta de Miguel, muy cortito. ¿Cuál es el valor de un campo que en realidad tiene 2 metros de agua o 1 metro de agua? Versus, ¿cuál es el valor de un campo que gracias a la canalización volvió a tener valor? Entonces, les diría que hasta es al revés en esos casos, y más bien hay casi que el campo pague una contribución por mejoras, digamos, ¿no es cierto? Porque ese campo no valía nada antes de que hicieran esa canalización. Pero dejemos los casos esos, si les parece, porque como estamos con poquito tiempo, y son casos que implican como zonas borrosas, zonas de duda, ustedes ya con lo que van entendiendo lo van comprendiendo, ¿sí? Y el derecho es sentido común, que funcione. Y así deciden los jueces esos casos raros, porque encima que le valorizamos el campo va a haber alguno que diga, y además págame. No, pará, está la contribución de mejoras, donde a vos se te valorizó, es todo al revés, no perdiste capital, ganaste capital, pero es otro tema. Fernanda, perdón, me parece que Fernanda tenías una pregunta. Gracias, Miguel, por tu pregunta, muy buena. Fernanda o algún otro. Yo tenía una pregunta, profe, no sé si Fernanda va a Josefina, preguntar. dale, Sí. José, dale. Mire,
con respecto a la última pregunta del trabajo, la del municipio, había algunos compañeros, entre yo también, que veíamos los de expropiación indirecta acá en Vidal Campos, y algunos preguntaban si eso podía hacer la provincia, digamos. Porque yo había confundido la expropiación indirecta que nombra él con la expropiación inversa, que también se le dice indirecta. A ver, Sí. la forma de complicarse la vida Sí, sí, pero es que me queríamos hagan dejarlo una... claro. Vamos a dejarlo claro gracias a tu pregunta, José. Así que desde ya agradecido. La forma de complicarse la... A ver, así como no me pueden contestar, ¿quién descubrió América? Colón, en 2 renglones, porque no estamos en 5º grado de la primaria, estamos en la universidad. Esta pregunta tampoco puede tener una respuesta tan compleja como la que me está insinuando José, que más o menos yo les digo cuál es lo que José está pensando. Que el municipio le pide, ya que está fuera del territorio municipal, le pide a la legislatura provincial que lo expropie la provincia o que la provincia, autorizando con la ley provincial, le dé la autorización al municipio para que se quede con ese campito lindero. En ese sentido, por ejemplo, en Córdoba, provincia, tenemos Camino de las Sierras. Camino de las Sierras es una empresa privada que hace mantenimiento de caminos, no sé, pone el asfalto, corta el pastito en el borde, y a veces la legislatura provincial, cuando Camino de las Sierras le dice, che, mira, tengo ahí que hacer una curva, no sé, en una construcción, la legislatura provincial le hace todo este caminito expropiatorio y le da como el permiso a un privado para que se maneje con ese permiso. Pero de nuevo, ahí estamos entrando no solo en derecho administrativo, sino en temas mucho más avanzados, que está bueno que lo sepan. Y a mí me encantan las preguntas de ustedes, pero no quiero que se embarullen, ¿me entienden? Porque también podríamos decir con la pregunta 4 que es el gobierno nacional el que compra el campo ese y se lo entrega a la provincia y la provincia se lo entrega al municipio pero es un circuito inútil que no terminamos más. La pregunta está dirigida a que ustedes rápidamente caigan en la cuenta de que, escúchame, ¿hasta dónde llegan las atribuciones en expropiación de inmuebles de un municipio o de una provincia? ¿Hasta dónde llegan? A su territorio. En el caso provincial llamamos territorio, en el caso municipal le llamamos el ejido urbano, ¿sí? Porque les aseguro, el compendio, comparado con lo que es el derecho constitucional, el compendio es muy cortito. Ni les cuento cuando nos metemos en un tema como es expropiación, que son tomos y tomos y tomos del derecho administrativo. En Córdoba, por ejemplo, está el estudio Gentile, que es uno de los estudios más grandes de derecho administrativo que yo creo que, bueno, de la provincia de Córdoba seguro, pero son temas que lo importante es que ustedes sepan, la expropiación es bilateral, es un acuerdo entre... No, pero así de una me pueden quitar lo que es mío, tampoco. Están las 3 condiciones. Entonces, ustedes denme, como yo digo a veces en broma, bifes con papas fritas, pero bien hechos, los bifes y las papas fritas, y eso es lo que se espera. Pero puede ser que José o Cristian un día quieran ser constitucionalistas o más aún, administrativistas y dentro del derecho administrativo específicamente de expropiaciones. Incluso dentro de expropiaciones, específicamente expropiaciones del gobierno de la provincia de Córdoba. Porque son ramas muy grandes y se especializan en los distintos temas. ¿Se dan cuenta? Para que no se hagan un bollo. Y te agradezco, José, la pregunta porque me da pie para señalarles esto, ¿me entienden? Eso. Díganme si tienen alguna pregunta más. Y si no, vamos cerrando ya, no hay problema. Yo, profe, Dale, Ivana, dale. disculpe que sea medio cansador. No, por favor.
Por ejemplo, entre los bienes no expropiables, que se hablaba más allá del cadáver humano que usted ha comentado en el video, porque aparece por ahí las cosas juzgadas. ¿Qué vendrían a ser las cosas juzgadas? O sea, los actos, digamos, los juicios ya definidos, pero con respecto a bienes inmuebles. Buena pregunta, Ivana. Creo que lo dice. A ver, díganme cómo es la página del compendio, así buscamos, porque vos sabés que yo creo que también he leído que nombra la cosa juzgada, Vidal Campos. Así lo leemos juntos y yo les digo a qué se refiere. Es desde la página 132, empieza a hablar de la expropiación. O de la Bien, pero la 136. cosa, dale, acá está, sí, sí. Bueno, 136 y 137. Bien. no es expropiable el dinero. A ver, bueno. Una cosa importante, que acá lo estoy justo leyendo, bienes del dominio público provincial. Ustedes saben, por ejemplo, que Cristian está en Santa Cruz, y Santa Cruz, provincia, tiene enormes yacimientos de petróleo en el subsuelo, ¿no? Por eso toda la Argentina le paga unos mangos a la provincia de Santa Cruz que se llaman regalías, ¿no es cierto, Cristian? ¿Podría el Estado Nacional expropiarle a la provincia de Santa Cruz? Chao, todo el subsuelo. Y no, porque estamos hablando de bienes del dominio público. Sería como quitar un pedazo del territorio. ¿Me entienden? Siempre que yo les digo que el Estado Nacional puede expropiar algo del Estado provincial, piensen en términos de dominio privado, es decir, un inmueble que es de la provincia y aquel otro, la nación, lo necesita. Pero no estamos hablando de quitarle un pedazo de territorio, porque eso sería un bien del dominio público, ni tampoco el subsuelo. Justo me pongo a leer acá y me acuerdo de... Bueno, a ver, creo que el tema es así, Ivana. Estamos hablando del derecho de propiedad. A veces algún pavo me dice, no puede ser expropiada el buen nombre o la honra de una persona, pero ¿a quién le interesa eso? Si estamos hablando de bienes patrimoniales, es evidente que la honra, el buen nombre, ¿a qué fines? Alguien podría expropiarlo. Son bienes no patrimoniales, ¿no es cierto? Y la duda de Iván es muy buena porque se dice que entre dos litigantes, cuando el juicio civil ha llegado a cierto nivel y ya tenés una sentencia favorable, Ivana, por ejemplo, que te han dado la razón en un juicio, tenés un derecho de propiedad. Y como es un derecho de propiedad, viene la pregunta, che, ¿es expropiable esa sentencia? Y, pero ustedes se dan cuenta, con los ejemplos que yo les he ido dando, que nos referimos a otra clase de propiedad, nos referimos normalmente a inmuebles. ¿Se dan cuenta? Normalmente son inmuebles. Entonces, pues no me van a expropiar, qué sé yo, mi lapicera, porque el Estado Nacional necesita mi virome, no funciona así. O mi buen nombre. Sí podría ser en algunos derechos de propiedad intelectuales. Por ejemplo, uso tu pregunta, Ivana, para ampliarles un poquito. Con el COVID-19 no pasó, pero supongamos que José o Fran son investigadores, unos biólogos que son unos capos, y está el bicho este, el COVID-19, que no sabemos qué es, y viene José y dice, yo ya descubrí, qué sé yo, una fórmula que es propiedad intelectual de una vacuna, que con esta todos nos sanamos. Bueno, José, dale, urgente, que nos estamos muriendo. No, momentito. Me pagan, no sé, qué sé yo, me dan media Argentina como pago. No, el Estado en esa situación perfectamente podría declarar, imagínate, de utilidad pública la propiedad intelectual de esa fórmula donde matamos al COVID-19 previa indemnización, que seguro José después va a discutir los montos diciendo, me pagaron un poco, y empezamos todos a usar esa fórmula
anti-COVID-19 de la vacuna que inventó José. Entonces, también podría ser propiedad intelectual. En esas situaciones, ¿se dan cuenta? Pero si no son esas situaciones, normalmente el derecho de propiedad van a ser los inmuebles, casi siempre. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, el Estado expropió cobre. Entonces, a vos te decían en tu casa, pero era porque estaban fabricando balas, no sé, por la guerra, ¿vieron? Entonces, objetos de cobre. Pero han sido situaciones muy raras. En algún momento se ha planteado sobre moneda extranjera. Entonces, el Estado Nacional dice, mira, no tengo dólares. Así que, Cristian, te doy unos pesos a cambio de tus dólar billete, que es una cosa, digamos, y valor razonable. Podría ser también emergencia, porque si no, no puedo pagar las importaciones, no sé. Estos son temas que se han discutido, imagínense cuánto en Argentina, ¿no? Que normalmente la discusión no es tanto si se puede manotearle a aquel otro los dólares y darle pesos, sino a cuánto te pagan tus pesos. Más bien esa es la discusión, ¿se dan cuenta? Este, pero muy buena la pregunta, Ivana, sobre la propiedad, que significa que tengo adquiridos derechos porque gané 2 instancias en un juicio civil, etcétera, ¿no? Me parece, a ver, si alguien tiene una pregunta más, contesto, pero me parece que más o menos ya tenemos una idea, che, y creo que lo hemos ido construyendo entre todos, y yo quiero que se saquen un 100 todos, la pucha. Además estoy viendo que ya algunos tienen 100. A ver si llegan al... Pero es como, digo, para sacarse un 100 es como que Talleres gana 6-0. Después gana 6-0. La pregunta es, ¿por tercera vez? ¿El tercer partido va a ganar 6-0? La pucha, qué bárbaro. Así que espero que les vaya bárbaro. El lunes, acuérdense, hasta las 23:59. Había una mensajería que estaba dando vuelta por si ya les llegó, porque me dijeron que posiblemente le iban a extender, ya no hasta el lunes, hasta las 23:59, creo que les iban a dar un día más o Hasta el 2 días 4. más. ¿Cómo es, Ivana? Hasta el 4 han extendido por el tema de la plataforma que va a estar inhabilitada sábado y domingo. Ah, bien, ahí está. Así que eso no depende de mí, por supuesto. Si es así como dice, ustedes fíjense después la mensajería, ¿no? Que esa no la emito yo. Son los chicos de informática que hacen mantenimiento. Pero si es así como dice Ivana, no sería hasta el lunes a las 23:59, sino hasta el miércoles a las 23:59. Y si es así, yo voy a ver los TP de ustedes y los empiezo a corregir el jueves, porque a mí me abre la puertita después que ustedes cerraron sus TP. Así que va a ser un gusto verlo, y yo trato siempre de corregírselos medio rápido. Viste que está bueno que medio rápido, che, a saber qué me saqué y eso. Fue un gusto charlar un rato y encontrarnos un ratito, chicos. Gracias. Y la semana que viene, bueno, de última hacemos una reunión el miércoles. A ver, si el miércoles van a estar entregando los TPE, me suena que, bueno, yo tengo temas para darles en las reuniones, así que de última les mando el link y después el que quiera se conecta. Total, esto no es obligatorio. Les mando un abrazo a todos. Gracias.